No es verdad que el gobierno del PSOE haya incrementado el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad en España. Veámoslo. En apenas 48 horas, la red ferroviaria de España ha padecido un choque de trenes en sus líneas de alta velocidad, con al menos 40 fallecidos, y dos accidentes en la red de cercanías de Cataluña, con al menos un fallecido. La respuesta de las autoridades ante estas tragedias ha sido, en primer lugar, no asumir ninguna responsabilidad y, en segundo lugar, suspender total o parcialmente la circulación ferroviaria para revisar el estado de las vías de tren y tratar de minimizar la probabilidad de que estos accidentes vuelvan a suceder. Así, por ejemplo, ayer también se anunció que se reducía la velocidad máxima de la alta velocidad española hasta 160 km por hora en una cuarta parte del tramo de vías que une Barcelona con Madrid. Y por otro lado, también se suspendió la circulación de cercanías en Cataluña para poder verificar la integridad de esta red ferroviaria. Han tenido que ocurrir estos dos letales accidentes para que la autoridad pública encargada del mantenimiento de la vía ferroviaria, ADIF, se dé cuenta de que, a pesar de las numerosas y reiteradas advertencias que ha ido recibiendo a lo largo de los años, quizá esta red ferroviaria no está en buenas condiciones para garantizar la seguridad de los pasajeros en muchos de sus tramos. Como digo, nadie lo ha verbalizado de esta manera, pero la reacción de las autoridades ante estos accidentes resulta muy reveladora. Si tuvieran claro que el estado de las vías no es el culpable último, o al menos uno de los culpables de estos letales accidentes, pues entonces no tomarían la decisión de suspender total o parcialmente la circulación ferroviaria por esas vías. Pero ¿por qué cabe pensar, por qué cabe sospechar que la situación de las vías ferroviarias españolas no atraviesa su mejor momento, a pesar de lo que dijera el infame ministro de Transportes, Óscar Puente, hace algunos meses? Pues porque, a pesar de que la recaudación tributaria del Estado español se halla en máximos históricos, jamás el Estado español ha tenido más recursos, ya no nominales, sino reales, que en estos momentos. A pesar de ello, la subinversión pública en el mantenimiento de esas vías ferroviarias es clamorosa. El grueso del aumento de la recaudación estatal experimentada durante los últimos años, a mejorar las infraestructuras que suministra ese Estado, en muchos casos en régimen de monopolio, como es el caso de ADIF y de la red ferroviaria, sino que, por el contrario, ha ido a parar, esencialmente, a mantener y a incrementar el monto de las pensiones públicas para así contentar al colectivo más numeroso dentro del electorado que da la llave del poder, los pensionistas. Sin embargo, desde el gobierno socialista no se asume ninguna responsabilidad en esta subinversión acumulada en el mantenimiento de las vías de tren. Y para supuestamente demostrar que han hecho un gran esfuerzo inversor en garantizar la seguridad de la red, nos proporcionan el siguiente gráfico que demostraría que la inversión en mantenimiento de la alta velocidad se ha disparado precisamente con el gobierno de Pedro Sánchez a partir del año 2018. En el año 2013, bajo el gobierno del Partido Popular, apenas se gastaban anualmente 250 millones de euros en esta partida. En el año 2024, ya bajo el gobierno de Pedro Sánchez, esta suma asciende a los 475 millones de euros. Casi se ha duplicado el gasto anual en inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad. Pero ¿por qué este gráfico dice realmente lo contrario de lo que pretende? Pues por varios motivos. El primero es que se está comparando un año de fortísimas restricciones presupuestarias, año 2013, en plena crisis financiera que a punto estuvo de hacer quebrar al Estado español
por el muy elevado gasto público en relación con sus ingresos y la incapacidad de financiar ese déficit en los mercados financieros, se está comparando ese año, en el que se aprobaron recortes en todas las partidas del presupuesto para intentar evitar la quiebra, con otro año, 2024, de absoluta abundancia y desparpajo presupuestario. Un año, como digo, en el que se ha batido el récord histórico de recaudación tributaria. Por tanto, ya de entrada se están comparando dos periodos históricos que poco tienen que ver entre ellos. Pero es que además, y en segundo lugar, no perdamos de vista que esta comparativa se está efectuando en euros corrientes, en euros nominales, sin tener en cuenta la inflación que se ha acumulado durante ese periodo. Si los precios aumentan, los costes de mantenimiento de la red ferroviaria también se incrementarán en términos nominales. Por tanto, para destinar un mismo volumen de gasto real al mantenimiento de la red, también tendrás que aumentar en términos nominales, para cubrir esa inflación, la correspondiente partida presupuestaria. Vamos, que si gasto un 10% más, pero mis costes han aumentado un 30%, en el fondo estoy gastando menos que al principio. Pues bien, la inflación acumulada entre 2013 y 2024 ha sido, según el IPC, del 23%. Esto significaría que, en realidad, los 475 millones de euros gastados en 2024 equivalen a alrededor de 385 millones de euros con el poder adquisitivo del año 2013. El aumento de la inversión en mantenimiento no sería, por tanto, de 250 millones a 475 millones, sino más bien de 250 millones a 385. Y eso bajo el generoso supuesto de que los precios vinculados al gasto en mantenimiento de las vías de alta velocidad no hayan subido en ese periodo más de un 23%. Sabemos que en otros sectores similares los costes de los materiales y de la mano de obra han subido en ese periodo mucho más del 23%. No solo eso, conforme va envejeciendo la vía, en realidad el gasto real que tienes que hacer para mantenerla en buen estado va aumentando. Por tanto, para mantener la misma red de alta velocidad del año 2013, había que gastar en 2024 una mayor cantidad de euros reales de los que había que gastar en el año 2013, cuando la red estaba más nueva. Pero bueno, obviemos estos dos importantes detalles y limitémonos a deflactar el gasto público en mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad a la inflación oficial. Aún así, en este gráfico hay una tercera y muy importante trampa que invierte completamente el mensaje que pretende transmitir. Y es que en el año 2013, la red de alta velocidad española poseía 2.515 kilómetros y en el año 2024 cuenta con 3.993 kilómetros. Es decir, que durante esos años el tamaño de la red a mantener se ha incrementado en un 58%. ¿Esto qué significa? Pues que en el año 2013 se estaba gastando en mantenimiento de la red de alta velocidad aproximadamente 99.500 euros por kilómetro, mientras que en el año 2024 se estaban gastando por kilómetro 96.700 euros, con un poder adquisitivo equivalente al de 2013. Es decir, que en términos reales, el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad en España ha caído por kilómetro de red. Y ha caído, además, con respecto al año 2013, un año en el que se recortó la inversión pública masivamente porque España estaba a punto de quebrar y no tenía recursos suficientes para costear todo el gasto público. Vamos, que hoy se invierte en mantenimiento de la red menos que en 2013 bajo un gobierno del Partido Popular que ya había recortado muchísimo el gasto en mantenimiento de la red. Y eso sin tener en cuenta, repito una vez más, el auténtico encarecimiento de los costes de mantenimiento de una red progresivamente más envejecida.
Y aquí el problema no es que se paguen pocos impuestos y en consecuencia las administraciones públicas tengan que recortar incluso en lo más básico y esencial, como puede ser la seguridad de las redes ferroviarias. No, repito, se pagan tantos impuestos que el Estado español está en máximos históricos de recaudación. Aquí el problema es muy otro. Es un problema de prioridades políticas en el uso y disfrute de esa histórica recaudación tributaria. Como la prioridad del político es mantenerse en el poder, ordena el presupuesto de aquella manera en la que cree que va a maximizar su probabilidad de mantenerse en el poder. Por ejemplo, gastando cada vez más en sueldos públicos y en pensiones públicas. Es decir, pagando las nóminas de alrededor de 14 millones de personas. Y es hora, claro, de exigir responsabilidades a los responsables de gastar en su propio provecho político los centenares de miles de millones de euros que nos arrebatan cada año en impuestos a los españoles. Si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un mal uso o un abuso de ese gran poder debería conllevar un gigantesco castigo.